Papá. La palabra se rompió en el aire como un trueno imposible. Durante 10 años Lucía jamás había pronunciado un solo sonido. Pero ese día, frente a todos en el parque, lo imposible acababa de suceder. Las risas de los niños se congelaron, los columpios chirriaron en un silencio abrupto y el corazón de Ricardo, su padre, se detuvo por un instante. Sus ojos, acostumbrados al silencio eterno de su hija, no podían creer lo que acababa de escuchar. Se inclinó de rodillas, con el pecho ardiendo y la respiración entrecortada. Lágrimas calientes rodaban por su rostro mientras Lucía lo miraba con timidez, como si no comprendiera del todo la magnitud de lo que había hecho. A pocos metros, una niña descalza de cabello enmarañado sostenía un pequeño frasco de vidrio que aún brillaba bajo la luz del atardecer. Se llamaba Sofía. Sus ojos oscuros transmitían una calma extraña, como si supiera algo que el resto del mundo había olvidado. El líquido dorado dentro del frasco chisporroteaba suavemente, reflejando rayos de sol que parecían incendiarlo todo. Ricardo, un empresario endurecido por los negocios y por la decepción de médicos y especialistas, sintió que las paredes de su mundo se desmoronaban. Había invertido fortunas en viajes, tratamientos y promesas vacías, pero ninguna le devolvió lo que más anhelaba, la voz de su hija. Y sin embargo, ahí estaba. Una niña pobre, desconocida, había logrado lo que la ciencia nunca pudo. El murmullo del parque creció como una ola contenida. Algunos padres se acercaron incrédulos mientras los niños dejaban de jugar para observar con asombro. La primera palabra de Lucía resonaba aún en los oídos de todos, como un eco imposible de ignorar. Ricardo abrazó a su hija con fuerza, temiendo que si la soltaba el milagro desaparecería. Lo que nadie sabía era que ese pequeño frasco no solo había despertado una voz, estaba a punto de cambiar destinos que nunca debieron cruzarse. Y antes de que continúe esta historia, dime abajo en los comentarios qué harías si vivieras un milagro así. No olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta para no perderte lo que viene. El eco de aquella palabra, papá, aún vibraba en el aire cuando Ricardo se giró hacia la niña desconocida. Sofía lo observaba en silencio con una serenidad inquietante, como si lo que había sucedido no fuera un milagro, sino algo que ella ya esperaba. El frasco seguía brillando en sus manos, proyectando destellos dorados en el suelo polvoriento del parque. Ricardo, con el corazón latiendo desbocado, se acercó de un salto. La tomó del brazo con más fuerza de la que debería. «¿Qué le diste a mi hija?», preguntó, la voz rota entre miedo y esperanza. Sofía no se movió ni intentó escapar. «No le di nada malo, solo lo que necesitaba». Sus palabras eran suaves pero firmes, como si vinieran cargadas de un secreto más grande que ella misma. Los curiosos se apretaban alrededor, formando un círculo expectante. Murmullos crecían. «¿Viste eso?». La niña habló. Después de años, una madre se llevó la mano a la boca. Un padre grababa con su teléfono como si presenciara un suceso sobrenatural. Camila, todavía abrazada a su muñeca, miraba a Sofía con ojos grandes, llenos de inocencia, como si entre ellas hubiera nacido un lazo invisible en el mismo instante en que su voz brotó por primera vez. Ricardo temblaba. Su razón, moldeada por años de negocios y contratos, le gritaba que aquello era imposible, que debía denunciar a la desconocida, proteger a su hija. Pero su corazón de padre, su corazón escuchaba de nuevo esa palabra mágica. Papá. El sol bajaba en el horizonte, tiñendo todo de naranja. El parque entero parecía contener la respiración. Sofía extendió el frasco hacia Ricardo, casi desafiándolo. «Guárdelo. Un día entenderá que no era el líquido lo importante, sino lo que ella ya llevaba dentro». La confusión de Ricardo se mezclaba con un temor profundo. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde había sacado aquel frasco? Y sobre todo, ¿qué precio tendría este milagro? ¿Y tú, qué pensarías en el lugar de Ricardo? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y dar me gusta para descubrir lo que sucederá después. Esa noche Ricardo no pudo conciliar el sueño. El eco de la voz de Camila lo perseguía como un fuego en el pecho. Papá. Esa palabra resonaba una y otra vez, mezclándose con la imagen de la niña misteriosa, Sofía, y su frasco brillante. Se paseaba por la habitación como una fiera enjaulada. La mansión estaba en silencio, apenas interrumpido por el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Camila dormía en su cama exhausta, pero con una expresión de paz que Ricardo jamás había visto en ella. Su pequeña boca, antes muda, ahora escondía un poder que lo desbordaba de preguntas. Encendió una lámpara, tomó un vaso de whisky y lo dejó intacto sobre el escritorio. Sus manos temblaban.
Pensaba en cada médico que había contratado, en cada tratamiento fallido, en las esperanzas rotas. Y ahora, una niña desconocida, con ropa desgastada y mirada profunda, ¿había logrado lo imposible? Su razón gritaba que debía investigar. Mandó a un asistente a rastrear a Sofía al amanecer. Nadie en el parque sabía mucho de ella. Algunos decían que vivía en un barrio humilde, otros que era huérfana. Pero todos coincidían en algo. Había aparecido y desaparecido de la nada, como si fuera parte de un cuento antiguo. Ricardo revisó una y otra vez el frasco que Sofía le había dejado. El líquido dorado brillaba débilmente bajo la luz artificial, como si respirara. Lo sostuvo contra la lámpara y sintió un escalofrío. ¿Era magia? ¿Un remedio ancestral? ¿O simplemente un truco? La duda lo corroía. Parte de él quería creer que lo imposible había sucedido por fe, por un milagro de la vida misma. Pero otra parte, la que llevaba años acostumbrada a controlar y comprarlo todo, exigía una respuesta racional. Mientras tanto, Camila despertó al amanecer y corrió hacia su padre. «Papá», dijo con torpeza pero con una sonrisa radiante. Ricardo cayó de rodillas. Cada vez que ella pronunciaba esa palabra, sentía que su corazón se reparaba. Y sin embargo, en lo más profundo, una inquietud lo atormentaba. ¿Qué pasaría si aquel milagro tenía un precio oculto? El capítulo de su vida había cambiado, y sabía que lo siguiente sería descubrir la verdad sobre Sofía. Ricardo no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía. Esa niña pobre, con el vestido gastado y el cabello enredado, había hecho en minutos lo que él no pudo lograr en 20 años de esfuerzos y millones gastados. Al día siguiente tomó su auto y fue al parque donde todo ocurrió. El lugar estaba lleno de niños jugando, madres charlando y ancianos caminando lentamente por los senderos. El sonido de las risas infantiles chocaba con el recuerdo del silencio profundo que había marcado la vida de Camila. Caminó hasta el banco de madera donde había visto a Sofía por primera vez. El viento agitaba las hojas secas y un grupo de niños corría cerca, pero ella no estaba allí. Preguntó a varios transeúntes. Una anciana con voz cansada le dijo que creía haber visto a la niña en un barrio humilde en las afueras de la ciudad vendiendo flores junto a su madre. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía alguien con tan poco traer consigo un poder tan grande? Regresó a la mansión y mandó a investigar discretamente. La respuesta llegó esa misma noche. Sofía vivía en una choza hecha con madera y láminas, en un barrio olvidado por todos. Su madre, enferma, apenas podía trabajar. Lo poco que tenían era gracias a las flores que vendían juntas en las calles. Ricardo cerró los ojos con fuerza. La imagen de su mansión lujosa, llena de servidumbre y riquezas inútiles, se mezclaba con la de esa niña que había regalado un milagro sin pedir nada a cambio. Al día siguiente tomó la decisión de ir personalmente a buscarla. El motor de su coche de lujo rugía mientras se adentraba en calles cada vez más angostas y deterioradas. La gente lo miraba con desconfianza, y entonces la vio. Sofía, sentada en una caja de madera, con las manos llenas de pétalos de rosas marchitas, levantó la cabeza y sus ojos oscuros se cruzaron con los de él. Ricardo sintió un escalofrío. La pregunta que lo consumía por dentro estaba a punto de tener respuesta. ¿Quién era realmente Sofía? Sofía lo miró con serenidad, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener más historias de las que una niña de 12 años debería cargar. Ricardo descendió de su auto y avanzó hacia ella con paso firme, aunque por dentro sentía que sus piernas temblaban. «Necesito hablar contigo», dijo intentando sonar calmado. La madre de Sofía, una mujer de rostro cansado y manos endurecidas por el trabajo, se interpuso con desconfianza. Sus labios apretados mostraban la desconfianza que sentía hacia los hombres de traje y autos de lujo. «No queremos problemas, señor», respondió con voz baja pero firme. Ricardo levantó las manos en un gesto de paz. «No vengo a causar daño, vengo a agradecerle». «A ella». La mujer parpadeó confundida. Sofía, sin dejar de sostener las flores marchitas, dio un paso al frente y levantó el frasco vacío que aún guardaba como un tesoro. «¿Qué era ese líquido?», preguntó Ricardo con la voz entrecortada. Mi hija habló por primera vez en su vida gracias a ti». El silencio se volvió denso. La madre bajó la mirada y respiró profundo. «No es magia, señor. Es un remedio que mi madre me enseñó, hecho con raíces y hierbas que nadie quiere escuchar. Dicen que son cosas de superstición, pero nuestra familia lo ha guardado por generaciones». Ricardo sintió un estremecimiento. No era solo un brebaje, era la fe y la tradición de una familia olvidada por la sociedad. Miró a Sofía, que sonreía tímidamente, y sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. «Mi hija te necesita», dijo con voz rota.
Y yo también. La madre apretó la mano de Sofía como si temiera perderla. La niña, en cambio, dio un paso hacia Ricardo con la misma determinación con la que se había acercado a Camila en el parque. No queremos dinero, murmuró la madre. Solo respeto. Las palabras lo atravesaron como un puñal. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo entendió que no todo podía comprarse. Y ese pensamiento lo perseguiría mientras el sol se ocultaba detrás de los techos oxidados de aquel barrio humilde. Esa noche Ricardo no pudo dormir. El eco de aquellas palabras, no queremos dinero, solo respeto, lo mantenía despierto. La mansión estaba en silencio, pero en su mente el bullicio del barrio humilde aún resonaba. Caminó descalzo por el pasillo, observando los cuadros de sus antepasados. Hombres de traje, mujeres con joyas, todos con miradas de superioridad. De pronto sintió vergüenza. Ninguna de esas caras habría entendido la humildad de Sofía y su madre. Al amanecer tomó una decisión. Condujo de nuevo hasta aquel barrio. El aire olía a pan recién horneado y a humedad, un contraste absoluto con el perfume frío de su casa. Encontró a la madre de Sofía barriendo la entrada de la pequeña casa de madera. «Necesito hablar con usted», dijo Ricardo con voz grave pero sincera. «No puedo permitir que su hija siga en estas condiciones. Quiero que ambas vivan en mi mansión, junto a Camila». La mujer se irguió con la escoba aún en la mano. Su rostro reflejaba dignidad. «¿Cree que somos un estorbo que necesita rescatar?», preguntó con dureza. «No somos un trofeo de caridad». Ricardo tragó saliva. Estaba acostumbrado a comprar soluciones, pero esa vez sabía que no podía hacerlo. «No es caridad», respondió. «Es gratitud. Es justicia». Sofía apareció detrás de su madre, con su vestido remendado y el frasco vacío entre las manos. Sus ojos brillaban con una mezcla de ilusión y miedo. «Quiero ver a Camila», dijo con timidez. La madre suspiró. Había lucha en su mirada, pero también cansancio. La pobreza había sido una carga demasiado pesada durante años. Aceptar significaba cambiarlo todo. «Una condición», dijo finalmente mirando a Ricardo a los ojos. «Quiero que mi hija sea tratada como familia, no como servidumbre». Ricardo asintió sin dudar. «Lo prometo». El sol de la mañana bañaba las calles cuando Sofía sonrió, tomando la mano de su madre. Aquella decisión, tan simple en apariencia, marcaría el inicio de una convivencia que pondría a prueba a todos, a la inocencia de Camila, a la dignidad de una madre humilde y al orgullo de un millonario que aprendería que la verdadera riqueza no estaba en sus bolsillos, sino en su capacidad de cambiar. La llegada de Sofía y su madre a la mansión Montenegro fue como una ráfaga de aire fresco en un salón cerrado por años. Camila corrió hacia ellas en cuanto cruzaron el portón, descalza, con los rizos revueltos y una sonrisa que iluminaba todo. «Sofía», gritó con su voz aún frágil pero firme, «ven a jugar conmigo». Ricardo observaba la escena desde lo alto de las escaleras. Su hija, que hasta hacía semanas era un silencio viviente, ahora reía y pronunciaba palabras torpes pero llenas de vida. A su lado, la madre de Sofía caminaba con pasos cautelosos, sosteniendo una bolsa pequeña con sus pertenencias. Su rostro era una mezcla de dignidad y desconfianza, como si cada rincón brillante de aquella mansión pudiera tragarlas de un momento a otro. La mansión, sin embargo, no recibió a las recién llegadas con brazos abiertos. El personal doméstico las miraba de reojo. Algunas criadas cuchicheaban en los pasillos. «¿Qué hacen aquí? Seguro durarán poco». El veneno de los prejuicios se filtraba en susurros. Esa primera cena fue incómoda. El sonido de los cubiertos chocando con la porcelana parecía amplificado por el silencio. Camila, inocente, rompió la tensión al pronunciar despacio: «Mamá, ahora tengo hermana». El corazón de Ricardo se encogió. La madre de Sofía tragó saliva conmovida mientras todos los presentes se removían en sus sillas. Esa noche, cuando todos dormían, la madre de Sofía salió al jardín. Necesitaba aire. Observó las flores perfectamente alineadas, los rosales que parecían no conocer espinas. Pensó en su barrio, en el barro bajo sus pies, en los olores de sopa humilde que nunca alcanzaba para todos. Y por primera vez en años, sintió miedo de perder su identidad en medio de tanta riqueza. Lo que no sabía era que aquella casa llena de espejos y sombras estaba a punto de poner a prueba cada una de sus convicciones, y que la inocencia de dos niñas, una nacida en oro y otra en pobreza, sería el puente que desafiaría el desprecio de los adultos. El amanecer trajo consigo una bruma ligera que cubría los jardines de la mansión, como si la naturaleza misma estuviera expectante de lo que estaba a punto de suceder. Camila, aún débil pero decidida, pidió algo que desconcertó a todos.
Quería hablar frente a un grupo de personas, demostrar que su voz ya no era un espejismo, sino una realidad. Armando la observó con mezcla de orgullo y temor. La idea de exponerla tan pronto lo aterraba, pero sus ojos brillaban con una convicción que él no podía negar. Aquel mismo día organizó una reunión íntima en el salón principal. Invitó a familiares, médicos y algunos amigos cercanos que habían sido testigos del silencio eterno que acompañó a su hija durante años. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, todos se reunieron bajo la luz cálida de las lámparas de cristal. El ambiente estaba cargado de tensión y murmullos. Algunos no podían creer que Camila realmente hubiera recuperado la voz. Gloria permanecía a un lado, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en Camila, como si le transmitiera fuerza a distancia. Camila se levantó con paso inseguro. El eco de sus zapatos sobre el mármol resonaba como un tambor de guerra. Se detuvo frente a todos, respiró hondo y abrió la boca. El silencio se hizo absoluto. Y entonces una palabra brotó de sus labios, temblorosa pero clara. «Gracias». El salón estalló en exclamaciones ahogadas. Armando llevó las manos a su rostro conteniendo las lágrimas. Algunos médicos se inclinaron incrédulos, tomando notas rápidas como si aquel instante no pudiera escaparles. Pero Camila no se detuvo. Con cada palabra, aunque pausada, mostraba que el milagro no era un truco ni una ilusión. Su voz era real y con ella venía una determinación que nadie había previsto. Durante años fui un secreto, un silencio que todos creyeron eterno. Hoy quiero decir que la esperanza nunca muere y que mi voz pertenece al mundo tanto como a mí misma. Los aplausos resonaron como un trueno. Gloria sonrió con discreción, pero en sus ojos había algo más. Un peso, un secreto que todavía no revelaba. Porque si bien el milagro parecía completo, en lo profundo de su mirada se escondía una advertencia. Todo don tiene un precio, y ese precio aún no había sido revelado. ¿Tú qué harías si un milagro llegara a tu vida acompañado de un misterio? Escríbelo en los comentarios, suscríbete y dale like a este video para que más personas descubran esta historia. La noticia de la voz recuperada de Camila se expandió como un relámpago por toda la ciudad. Los noticieros hablaban de un hecho inexplicable, las redes sociales ardían con videos grabados por testigos en el parque y las miradas curiosas empezaron a fijarse en la mansión de los Montenegro. Lo que para Armando era la mayor alegría de su vida, pronto se convirtió en una avalancha de preguntas, visitas y expectativas. Camila, todavía con palabras torpes pero cada vez más seguras, reía mientras repetía incansablemente: «Papá, papá, papá». Cada sílaba era un tesoro. Pero el millonario notaba que detrás de esas risas también había algo más. Un cambio en la manera en que su hija lo miraba, como si al fin hubiera encontrado un puente hacia el mundo. Ese puente se lo debía a Gloria. Los periodistas comenzaron a buscarla, describiéndola como la niña misteriosa del frasco dorado. Algunos hablaban de magia, otros de supersticiones, otros de ciencia no reconocida. Para Armando, Gloria era más que un misterio. Era la clave de un destino nuevo. Pero mientras la fama crecía, también aumentaba la tensión. Médicos insistían en que todo debía tener una explicación clínica. Empresarios ofrecían dinero para descubrir el secreto del líquido dorado, e incluso personas desconocidas comenzaron a rondar el barrio humilde donde Gloria vivía, buscando aprovecharse de ella. Una tarde, cuando Armando regresaba a la mansión, encontró a Gloria y a su madre esperando en la entrada. Sus rostros reflejaban miedo. «Nos siguen. Dicen que quieren comprar la receta», confesó la mujer con voz temblorosa. Armando sintió un escalofrío. Había abierto sin querer una puerta peligrosa. Desde ese día decidió que su deber no era solo proteger a su hija, sino también a quienes habían hecho posible ese milagro. El precio de lo imposible estaba comenzando a revelarse, y era más alto de lo que cualquiera imaginaba. ¿Tú qué harías si un milagro de tu vida se volviera objeto de codicia de todos? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y dale like al video para no perderte lo que viene. Cuando Andrés volvió a tocar la puerta de mi casa, no encontré al hombre arrogante que me había dejado con una nota fría. Lo que vi fue a un hombre derrotado, con la mirada baja y el traje arrugado como si el mundo se hubiera encargado de romperlo pieza por pieza. Intentó sonreír, balbuceando excusas sobre Barcelona, sobre promesas que nunca se cumplieron, sobre un error que quería reparar. Yo lo escuché en silencio, pero en mi interior no había lugar para dudas. Aquel hombre ya no tenía espacio en mi vida ni en la de mi hijo. Lo invité a pasar, no por compasión, sino porque había esperado ese momento durante meses. Sobre la mesa lo aguardaba un sobre con documentos, la separación ya firmada, las cuentas cerradas y cada decisión tomada sin él.
Andrés buscó mis ojos con desesperación, pero lo único que encontró fue la calma de alguien que aprendió a vivir sin cadenas. Mi hijo entró en la sala en ese instante. Miró a su padre con curiosidad pero sin apego. Andrés extendió la mano tembloroso y el niño, tras un segundo de duda, se escondió detrás de mí. Ese gesto simple fue más fuerte que cualquier palabra. Andrés comprendió que su regreso no era un triunfo, sino una derrota. Yo, en cambio, sentí una paz profunda. No necesitaba gritar ni vengarme de forma cruel. Mi justicia ya estaba cumplida. Él se había ido con la ilusión de un nuevo comienzo y había regresado a enfrentarse con el vacío de su propia elección. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de que se marchara definitivamente, le dije con voz serena: «Gracias por irte aquel día. Si no lo hubieras hecho, yo jamás habría descubierto de qué estaba hecha». Cerré la puerta sin mirar atrás. En ese silencio final no había dolor, solo libertad. Y ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías dado una segunda oportunidad o lo habrías dejado ir para siempre? Cuéntamelo en los comentarios, suscríbete al canal y dale like al video para más historias de justicia poética y superación.